El montaje es el corazón del lenguaje cinematográfico. A menudo se piensa en él como un proceso puramente técnico que ocurre al final de una producción, pero en realidad es el momento en el que el material disperso de audio y video cobra vida para transformarse en una historia con alma. Para comprender el montaje, debemos ir más allá de la simple unión de clips. Es necesario realizar una concientización en la práctica, entender cómo cada corte afecta la percepción del espectador, cómo la lectura abstracta de la imagen y el sonido se entrelaza con las dimensiones espaciales, temporales y rítmicas del cine. El rodaje ha terminado y nos ha dejado una compilación de imágenes y de audio, los cuales se encuentran separados entre sí, eso sin mencionar casos especiales donde también se hace uso de música extradigética y de material de archivo. Una vez el material es recibido por el postproductor y es realizado el tratado pertinente del material en bruto, llega el momento de preguntarnos cómo realizaremos la unión de esas tomas, lo que en montaje se conoce como la gran función conectora, que no es más que el proceso mediante el cual tomamos esas tomas, las cuales se encuentran separadas, y las unimos, todo con el fin de lograr una obra audiovisual que resulte homogénea y legible para el público. Dicha unión no se trata de un proceso meramente casual, sino que se trata de un proceso deliberado en el cual la unión de las tomas busca cumplir unos objetivos que fueron pautados desde la preproducción del proyecto. Al realizar una lectura abstracta de la imagen, analizaremos la composición del cuadro, en el cual analizaremos aspectos clave como van a ser el color, la escala de plano e incluso la posición de los personajes dentro del cuadro, mientras que a la hora de realizar la lectura abstracta del audio entraremos en materia tal como la frecuencia de los sonidos, la intensidad del audio, el timbre de los sonidos emitidos por los personajes y a su vez la textura de los sonidos. Sin embargo, todavía nos hará falta entender cómo funcionan esas tomas como parte de un todo, además de entenderlas cómo funcionan independientemente. Para ello realizaremos la lectura del contenido argumental. Este proceso será crucial para el resultado final porque nos permitirá entender cuál es el sentido que cumplen cada una de esas tomas, no desde lo micro, sino desde lo macro, que es lo que significa para la narrativa final. En la lectura del contenido argumental estableceremos el ritmo y a su vez la continuidad que va a tener la obra. Por lo tanto, ya estaremos trabajando con los objetivos directos de la obra. En el caso del ritmo estará dictado por el género y por la sensación específica de la toma. Por ejemplo, el ritmo frenético de una película de acción no suele ser el mismo presente en una película de suspenso, pero también el ritmo presente en una escena inicial no va a ser ni mucho menos comparable al ritmo presente en una escena de clímax. En una tendremos un ritmo mucho más tranquilo y mucho más relajado, el cual servirá para presentar a los personajes, y en el otro tenemos un ritmo mucho más frenético y con mucha más tensión y mucho más fuerte, el cual deberá retener toda la máxima atención del espectador. Sin embargo, me parece clave también realizar un paréntesis entre la diferencia de ritmo fílmico y ritmo musical, puesto a que mientras en el ritmo musical es un ritmo métrico, el cual está delimitado por la nota musical y realizamos el empaste acorde con ello, el ritmo fílmico suele ser mucho más libre y mucho menos matemático, no suele ser tan exacto, sino que va a ir variando a lo largo de todo el largometraje. Pero el ritmo no es la única variable dentro de la ecuación, también tenemos el raccord. Para que la obra audiovisual termine siendo legible, no solo hará falta ritmo, también hará falta continuidad, que al final será lo que le permita relacionar al espectador cada una de esas tomas como parte de una narrativa. Este es un recurso prácticamente obligatorio a la hora de construir escenas independientemente del ritmo, puesto a que es lo que hará que el público pueda seguir la historia. Sin embargo, cuando empezamos a hablar del empaste entre escenas, es cuando se empieza a deformar un poco la continuidad, puesto a que ya en este punto cada escena tiene una micronarrativa propia. Esto permite que la continuidad pueda fragmentarse sin que el público deje de entender la historia. El montaje construye un espacio que no existe en la realidad, uniendo fragmentos rodados en lugares distintos para crear una unidad geográfica en la mente del público, el cual es conocido como la dimensión espacial. El efecto Kuleshov es uno de los pilares, sin duda. Un mismo rostro cambia de significado según el espacio u objeto que se le muestre después, generando no solo emociones distintas, sino también espacios distintos. También está la ubicuidad, la cual nos permite estar en dos lugares al mismo tiempo con el montaje paralelo o saltar de un plano general a un plano de detalle guiando la mirada. No podemos hablar solo de la dimensión espacial, también tenemos que hablar de la temporal, en el cual el montaje está encargado de decidir qué tan rápido pasa la vida en la pantalla, aplicando técnicas de condensación como el elipsis para saltar horas o años en un segundo, la dilatación para expandir un momento de tensión mostrando más planos de los que el tiempo real permitiría, o el orden usando flashbacks y flash forwards para
para romper la linealidad cronológica. La narrativa semántica. Aquí es donde el montaje genera significado. No solamente cuenta qué pasa, sino qué significa. Por ejemplo, en el montaje de atracciones se chocan dos imágenes distintas para crear un concepto nuevo en la mente del espectador, o la metáfora visual, la cual se utiliza para hacer una comparación entre dos objetos que no tienen nada de relación. También el raccord es sumamente importante para la composición del montaje, creando la ilusión de la fluidez, usando por ejemplo el ya mencionado raccord de movimiento o la regla de los 180 grados, la cual mantiene el eje de acción para no desorientar espacialmente al público. En el caso del tempo y el ritmo, hablamos del latido del corazón de la película. Con el tempo determinamos la longitud física de los planos, mientras con el ritmo se habla de la relación entre el corte, la banda sonora, los movimientos internos de los actores y los movimientos de cámara. Y en la composición del empalme nos referimos al punto exacto de la unión entre los planos. Un buen empalme realmente aprovecha la inercia visual del espectador para guiar su ojo de un plano al siguiente sin fatiga. Una vez ya tenemos claro la composición del montaje, pasamos a las fases operativas del montaje. Empezamos con la visualización y selección de los planos. Es la revisión de todo el material en bruto y el montador decide cuáles son las tomas buenas de este material, para después pasar al ensamble, en donde se colocan las escenas en el orden del guión. No hay ritmo aún, solo una estructura. Después viene el primer corte, donde nace el ritmo, se ajustan las duraciones y se empieza a trabajar la narrativa, y se eliminan las escenas que no aportan al flujo. Después tenemos el corte fino, donde se ajustan los fotogramas. Cada corte tiene una razón estética o emocional, se busca la fluidez absoluta. Y después se tiene el cierre de la edición, donde una vez el montaje ya está listo, se pasa el material a postproducción de sonido y color. También tenemos los procedimientos de edición, los cuales son las herramientas técnicas que el editor utiliza para manipular la percepción del espectador. Por ejemplo, el corte seco es el cambio directo de un plano a otro, es la base del lenguaje cinematográfico. La disolvencia del fundido, que son procedimientos que indican un paso del tiempo, cambio de estado o una transición onírica. El jump cut, que es la ruptura de la continuidad temporal dentro de un mismo plano, genera nerviosismo o urgencia. Sin duda alguna, el montaje no es un simple proceso técnico de ordenamiento, sino la fase creativa definitiva donde el material disperso se transforma en una obra con alma. A través de la lectura abstracta de la imagen y el sonido, el editor manipula dimensiones espaciales, temporales y rítmicas para guiar la percepción del espectador.